Buenas noches a todos. Vamos a continuar entonces con la sesión. En este caso estamos viendo actividades que cumple el residente de obra en la planificación. Y todas las actividades que cumple el residente de obra. Y vamos a tratar de enfocar estas actividades también desde el punto de vista de la planificación. ¿Sí? Vamos a la batalla, a la pantalla. Otra vez vamos a la pantalla de compartir. Y bueno, para los que están ingresando recién, vamos un poquito, ¿no? a comentar que lo que estábamos haciendo era justamente revisar las funciones del residente, ¿no? Que son muchas las funciones que cumple el residente, y estábamos haciendo énfasis justamente revisando una tras otra cuáles son las funciones y en qué consiste, ¿no? Hemos visto un poquito planificar, que lo que consiste es tener ya de forma previa actividades planificadas, ¿no? ¿Qué se va a desarrollar en el día? A fin de, en este caso, tener idea de cómo se va a llevar la obra y de dónde van a sacarse los recursos. Ojo, por favor, muy en cuenta, tomen esto ustedes. Si hablamos de recursos, siempre tomen en cuenta los siguientes. Recursos, mano de obra, materiales, maquinaria y en algunos casos estructuras, ¿sí? Puede que yo tenga que tener mano de obra calificada muy especial, que es un recurso, porque tengo que disponer dinero para que se ejecute esto. Materiales, porque la mano de obra no va a trabajar solamente con sus manos, necesita picotas, palas, etcétera. Maquinaria, en caso de que la actividad sí lo requiera, y estructuras, en caso de que tengamos que tener estructuras así especiales, yo que sé, para poner encima una especie de cubiertas temporales, almacenes, etcétera. Todo eso tengo que tomar yo en cuenta según la actividad que voy a desarrollar. Por eso acá menciona equipos y herramientas, pero faltan los otros dos. Por eso aquí hemos puesto mano de obra y estructuras, ¿sí? Entonces, si hablamos de programar, habíamos comentado que la idea es tener en cuenta, yo tengo que ver, para poder ejecutar bien la obra, tengo que saber qué pasos se tienen que ejecutar en la obra. ¿Y eso cómo lo hago? Revisando el B03. Habíamos comentado respecto al B03 de que el B03 era justamente esa parte en el documento, en el caso en el DBC o el TDR, en donde se explica paso a paso qué va a hacer, o a detalle en todo caso, paso a paso, cómo es que se ejecuta la actividad. A ver, le doy el audio a Adolfo. Adolfo, activa por favor tu micrófono. ¿Sí? Y te consulto, Adolfo, lo siguiente. Eh, hemos hablado en clases del B03, ¿verdad? Adolfo, no es... Adolfo. Sí, ¿cómo está? Ya, bien, Adolfo. Tú no estabas presente, creo que el día que hemos conversado de qué es un B03, ¿verdad? No pude estar ahora. Ya, ok, no, no pasa nada. Muy bien. Gonzalo, ¿tú recuerdas lo que hemos comentado respecto al B03? En algo, Inge, era sobre, o sea, el documento, teníamos 3 documentos, creo, cuando descargamos del SICOES, Ya, y uno de ellos era el B03 que nos indica y donde ese formulario, ese documento, bueno, tienen que especificar todo lo que tenemos que hacer, o sea, cada ítem tiene que estar descrito, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que proceder, ya. A ver, vamos a es lo que se preguntarle acuerde. a Wilfredo. Está bien, gracias, gracias. Wilfredo, Buenas a ver, noches, ingeniero. Se refería a especificaciones técnicas. exacto. ¿Y qué son las peticiones técnicas? Las especificaciones técnicas son los pasos que se tienen que realizar para un determinado ítem. Exacto, muy bien. Excelente, bien, bien, Wilfredo. Esa es la respuesta, ¿no? A ver, entonces, lo habíamos comentado, y aquí lo ponemos con rojito para complementar esta partecita, que todo documento tiene tres, ¿no? Tiene tres. Aquí existe el B01, que habíamos dicho que es un listado de todo. Ya, la siguiente sesión voy a traer yo ejemplos justamente de eso, ¿no? Y, a ver, creo que están intentando ingresar ahora. Vamos a ver, por favor. Sí. Ah, no están con chat. A ver, Kevin dice, ah, ya, escucha, Kevin. Ya, ok, no estamos bien. Volvemos entonces a la sesión como tal, ¿no? Bien. Habíamos comentado que existen
formularios clave al momento de cuando uno va a trabajar, en este caso, cualquier tipo de obra en construcción. El B01 lo vamos a poner acá, que es nada más que un listado resumen. Voy a mostrar ejemplos la semana que viene de esto, más para que sea bien entendible, ¿sí? El B01 es un listado en el cual tenemos el detalle de todas las actividades, tenemos un resumen de cuánto es la cantidad, cuánto es el precio, para poder, sumando todas las actividades, tener una referencia del precio total. Es un listado, ¿no? Esto nos va a dar, en todo caso, ya el que ha hecho el proyectista, ya ha hecho sus cómputos y nos da esta facilidad. ¿Qué actividades tienen que realizar? De ahí tenemos el B02, lo ponemos aquí, en este caso con verde. El B02, que es un documento que generalmente está enmarcado en los cómputos métricos y precios unitarios. Este formulario yo lo tengo que realizar, el B02. El B02. Este es un formulario que ustedes tienen que realizar. ¿Por qué? Porque este formulario es el que tiene que coincidir con el B01. Si digamos en el B01 la propuesta en precio es 1.000.000, yo haciendo mis cómputos de todas las actividades que se han mencionado en el B01, ajustando, tendría que llegar aproximadamente también a 1.000.000, ¿no? Ese es el B02. Están cómputos métricos y precios unitarios. Este es el que ustedes tienen que realizar. Y el otro tercer formulario que viene ya, en este caso, con el documento, es el B03. Y como ya ha mencionado Wilfredo, B03 no es nada más que el pliego de las especificaciones técnicas, donde se explica paso a paso cómo se tiene que realizar la actividad. Hablando del B03, habíamos comentado de que antiguamente este formulario los redactaban, en este caso, los residentes de obra, porque ellos tenían que tener en la cabeza claramente cuál iba a ser los pasos que se iban a ejecutar. Hoy en día, con el uso ya de la tecnología de la información, muchos lo que hacen es copiar, pegar, pero no los revisan. Y ahí hemos tenido muchos casos, observando ya algunos proyectos pasados, en los cuales hay muchas incoherencias. Entonces, eso también va a ser parte de la actividad que ustedes van a realizar cuando descarguen el proyecto como tal, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que dijimos en programar. Para ejecutar la obra, yo tengo que saber qué pasos voy a dar. Por eso voy a estudiar el B03, ¿no? Porque sabiendo cuáles son el B03, voy a poder adquirir materiales en caso de que lo necesite, y también voy a pedir equipos o utilizar equipos en caso de que yo los tenga que emplear. Eso desde el punto de vista de programación. Habíamos comentado también que era organización de la obra. Y aquí habíamos dicho que organizar no era nada más que reunir a la gente, tener reuniones, sí, a todo el personal que va a intervenir en este caso en la actividad como tal. Hay dos grandes grupos, personal administrativo y el técnico operativo. El personal administrativo, que es generalmente el grupo de personas que administra la plata. Aquí está justamente, los billetitos están acá. Ya, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que saber defender el por qué necesitas y cuánto necesitas. Y si esa reunión no es eficiente, tu personal técnico operativo no va a tener los recursos necesarios para poder trabajar de forma eficiente. Por eso es clave que tú organices la obra, te reúnas con la gente. Y habíamos comentado que es conveniente tener, antes de tener la reunión con el administrativo, tú te reúnas de forma previa con tu personal técnico operativo, porque ellos te van a dar las luces de cómo se va a desarrollar la actividad. Suponiendo que tú no tienes idea, es tu primera vez, estás haciendo tus primeros trabajos, cuando te reúnes con albañiles o ayudantes, le preguntan, ya muchachos, es hora de entrar al trabajo, a ver, ¿cuáles creen que van a ser los problemas? ¿No es cierto? ¿Dónde puede haber problemas? ¿Qué cosas necesitamos? ¿No? Entonces, ellos ya te van a ir dando algunas luces de cómo puedes hacer. En función de eso, más tu experiencia, te reúnes con el personal administrativo para hacer la solicitud de los recursos según tú lo tengas programados, ¿no? ¿Esto en qué va a acabar? Bueno, pues esto va a acabar única y exclusivamente en establecer organigramas. Organigramas, según los niveles jerárquicos que tú vayas designando o existan al interior de la empresa, ¿no? Ahí ya tú ves con qué niveles te conviene unir y con qué niveles no, ¿ya? Bien, estábamos viendo, por eso decíamos plantear acciones preventivas y acciones correctivas. Eso con el personal técnico operativo, eso es importante.
Ok, entonces como ya tenemos claro desde el punto de vista del residente qué es organizar, vamos a hablar ahora de la ejecución. ¿Qué hace el residente si hablamos del punto de vista de ejecución? Bueno, ejecución de la obra no es nada más que velar por la correcta ejecución de todas las actividades en sus diferentes etapas. Otra vez, miren, volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Qué tengo que tener yo en la cabeza todo el tiempo? El B03. Tengo que tener con claridad, bien definida, cuáles son los pasos que se tienen que realizar. Miren, estamos mencionando este documento ya más de 2 oportunidades porque es clave. Por eso este documento tiene que leerse bien. Y por eso en la evaluación que se les va a hacer a ustedes, en todo caso en la evaluación de la defensa del proyecto, se va a hacer énfasis en esto. Y yo les había comentado, voy a preguntar ya, ¿la actividad qué es? Instalación de faenas, pasos para instalación de faenas, paso 1, ¿qué se hace? Paso 2, ¿qué se hace? Paso 3, ¿qué se hace? Instalación de letreros, ok, paso 1, ¿qué se hace? Paso 2, ¿qué se hace? Eso ustedes tienen que tener bien entendido. Teniendo en cuenta bien esta actividad, van a poder ejecutar esta actividad o la obra va a tener la ejecución de la manera más eficiente. Por favor, tomen en cuenta eso en los proyectos que van a descargar, ¿sí? Ok, entonces, si hablamos de ejecución de obra, ¿qué tipo de obritas yo tengo que tomar en cuenta o qué aspectos tengo que tomar en cuenta? Primero, las obras provisionales, ¿no? Obras provisionales. También vamos a mencionar acá en este caso, movimientos de tierra. Hay que tomar en cuenta si requiero, esto lo ponemos con azul porque es muy importante, ¿sí? Si requiero o no requiero el uso o el empleo de hormigón armado, ¿no? Y tengo también que considerar qué tipo de instalaciones yo necesito para la correcta ejecución de la obra. Entonces, si yo tengo en cuenta, en este caso, las obras provisionales, ¿cuáles son los trabajos preliminares para ejecutar bien la obra? ¿No? No es lo mismo decir hormigón simple que hormigón armado. ¿Por qué? Y le hago la pregunta al señor José Sila. Señor José, ¿por qué no será lo mismo ejecutar hormigón armado o hormigón en masa, que aquí dice hormigón simple, que es lo mismo? José, a la una. Mm, No tengo bien claro lo del concreto simple. Bueno, de inicio concreto es hormigón, ¿ya? Es hormigón, ¿sí? Entonces, si tú vas a ejecutar la obra, ¿por qué no es lo mismo considerar las actividades para la obra si hablamos de hormigón armado o hormigón simple, hormigón en masa? ¿Cuál es la diferencia entre ambos hormigones, estimado? No, ingeniero, no tengo claro. Ok, a ver, señor Gonzalo, ¿cuál es la diferencia entre hormigón simple y hormigón armado? Gonzalo no ha activado su micrófono. Mire, ya, se perdió un puntito. A ver, señor Kevin, ¿cuál es la diferencia entre hormigón armado y hormigón simple? Kevin a la una, Kevin a las dos. Kevin, ya, ha levantado la mano el señor Brian. Señor Brian, por favor, conteste. A ver, no es así. Que con el hormigón simple ¿Sí? en masa es todo lo que sería lo que está solamente el material solamente de la masa, lo que esté con la mezcla. A ver, ¿de qué está compuesto el hormigón simple? No sabría decir. Ya, vea, bueno, tienes dos puntitas ahí para una estrellita casi. Juan Carlos, a ver, Sí, ingeniero, el hormigón simple estaría constituido por lo que son los agregados, ya, el cemento y el hormigón armado también, o sea, a esta fórmula también tendría lo que es barras de hierro, puede ser alguna malla de hierro dependiendo, ¿no? El de hormigón armado excelente. que quiera tener. Bien, muy bien, Juan Carlos, has dado la respuesta correcta. Ok, el hormigón simple está compuesto en este caso de arena, grava, cemento
y obviamente agua, ¿no es cierto? Aquí ponemos el agua como H2O, ¿sí? Ese es el hormigón simple. Entonces, si yo voy a tener, si hablamos de ejecutar la obra y yo voy a trabajar con hormigón simple, tengo que observar, en este caso, que no me falte ni arena, ni cemento, ni grava, ni agua, ¿no? Entonces, obviamente tengo que tener en cuenta también el trabajo preliminar. En este caso, ¿cuál sería el trabajo preliminar? Tendría que ser el cimbrado o encofrado, ¿sí? Al momento de ejecutar la obra. ¿Por qué es más complejo el hormigón armado? Porque además de tener arena, grava y cemento, tiene una armadura, aquí ponemos armadura de acero. Armadura de acero. Es decir, necesitamos tener como trabajo preliminar el armado de toda la malla, el armado en todo caso de la armadura de acero. Entonces, eso requiere de otro especialista, en este caso el maestro armador, ¿no? Si yo no tomo en cuenta eso, al momento de querer ejecutar la obra, voy a tener serios problemas, me voy a atrasar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a última hora tratar de conseguir un armador y demás, es muy probable que tenga yo problemas en el acabado de la actividad, en el acabado de la obra y posiblemente en otras actividades extras que aquí le vemos como etcétera, ¿sí? Bien, entonces, volviendo al inicio, en este caso, al concepto de ejecución de obra, dijimos que si hablamos de ejecutar la obra, lo que tiene que ser el residente es velar por la correcta, en todo caso, correcto uso de los recursos de la obra en sus diferentes etapas, ¿no? Para eso considera obras provisionales, trabajos provisionales, movimientos de tierra, tiene que verificar si es hormigón armado o hormigón simple, tiene que considerar los acabados que se van a hacer, porque no es lo mismo que hacer un bruñido que hacer un acabado fino, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces, todas esas actividades tienen que revisarlas y todas dónde están especificadas en el B03. Miren, hablamos nuevamente de este documento, ¿no? Repetimos una vez más, esto requiere que el residente tenga mucha experiencia, ¿no? Una persona que no tiene experiencia va a cometer errores. ¿En dónde? Errores bien simplecitos. No va a tener en cuenta qué horas provisionales se tienen que ejecutar, no va a tener en cuenta qué trabajos preliminares se van a emplear, no va a saber si es necesario o no movimientos de tierra, etcétera, ¿no? Bien, listo. A ver, hablamos de la parte de administración. Ahora sí, si hablamos de administración, ¿qué es lo que tiene que hacer un residente de obra? Bien, administrar, ¿qué cosa? De inicio, los recursos. ¿Y de qué recursos estamos hablando? Bueno, de todos los recursos. Hacemos énfasis en el recurso personal, que es mano de obra, en los recursos materiales, en los recursos de equipos. Vamos a poner aquí con verde lo que tiene que ver en subcontrataciones, ¿sí? Y si hay alguna edificación por ahí que también tiene que implementarse, él la va a administrar. ¿A qué nos referimos con administrar? Él tiene que definir quiénes utilizan esa edificación, qué tipo de cuidados tiene que tener la edificación, si es una obra, en este caso, ejecutada exclusivamente con drywalls, o una estructura que va a ser móvil, eso tiene que verla él. Él la va a administrar, él define quiénes usan y quiénes no emplean esa edificación. Eso es importante. Ahora, hablando de la administración de la obra que va a realizar el residente, y hago la pregunta aquí al señor Gonzalo. Gonzalo no está activando su micrófono. Ahora sí. Si hablamos de administrar, hablamos del personal, materiales, equipos, subcontrataciones. ¿Cuál de estos recursos le podría traer mayores problemas al residente de obra todos los días? Los materiales, sí, Materiales. ¿Por qué? porque muchas veces puede ser complicado proveerse de ellos Ya. por distintos motivos, ¿no? Puede ser que el proveedor le haya pasado algo en el camino o es que simplemente no pudieron llegar el stock que necesitábamos. Ya, vale la respuesta. Sí, está bien. Pero para evitar eso, yo, si hablo de materiales, tengo que tener 2 o 3 opciones, ¿no? 2 o 3 proveedores yo debería tener. A ver, le pasamos la pregunta, en este caso, al señor Luis Poma.
Señor Luis Poma, active su audio. Luis a la una. Ah, ya, muy bien. Para usted, si hablamos punto de administrar, ¿cuál de estos recursos le va a traer más problemas? ¿El personal, materiales, equipos, subcontrataciones o edificaciones? Luis a la una. Luis a las dos. A ver, Juan Carlos, levantó la mano. Juan Carlos, papá. Sí, para mí sería más que todo la mano, el personal sería la mano de obra la que mayor problema. Muy bien. ¿Por qué? A ver. Esto sería debido a que el personal cansado puede tener un estado de ánimo diferente de un día al otro. O sea, es muy variable, ¿no? A no ser que se tenga un equipo demasiado bien consolidado, pero nunca está algo de algún accidente o algún imprevisto que pueda ocurrir más que todo con... Eso, excelente, muy bien, muy buena la respuesta. Bueno, si bien efectivamente todos los recursos tienen que tener cierto grado de cuidado, mano de obra es uno de los recursos más volátiles. Y hablando de esto, no solamente hay que pensar en los sindicatos, ¿no? En los famosos sindicatos, sino que también hay que hablar, y como lo decía bien su compañero, muchas veces resulta que existe un clima laboral muy tenso. Por eso es clave que el residente tenga una actitud muy proactiva, sea una persona muy paciente, sea hasta cierto punto carismático y también esté capacitado en poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Mano de obra es uno de los recursos más difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque tratar de trabajar con todos los diferentes humores de todo el equipo de trabajo en una obra es muy complicado. Es por eso que nosotros habíamos comentado y seguimos con esta actividad, por si acaso, el tema de las charlas de 5 minutos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Las charlas de seguridad, lo que habíamos comentado. Esto es importante gestarlas. ¿Quién tiene que gestarlas? Es la única forma de que tú poco a poco vayas trabajando en tu personal. Administrar al personal no es sencillo, no es nada sencillo. Ojo, recuerden que tenemos pendiente las capacitaciones y las charlas. Eso también lo vamos a hacer por esta vía, ¿sí? Por favor, vayan trabajando, ¿no? Bien, entonces, un poquito más profundizando esto, si hablamos de administrar personal, él tiene que ver efectivamente qué tipo de personal se necesita en la obra, en esa actividad propiamente dicha, qué tipo de capacidades tienen que tener estas personas, cuáles son las más idóneas, ¿no es cierto? Y lo más importante, ¿por cuánto tiempo van a estar? Puede darse el caso que el personal esté toda la obra desde que inicia hasta que termina, o puede que sea solamente en periodos específicos, según los hitos que se vayan implementando, ¿no? Si hablamos de administrar los recursos, tiene que ver, hablando de recursos materiales, lo decía bien su compañero, tiene que ver que haya la provisión correcta de material en el momento correcto. Si esto no se está haciendo bien, efectivamente va a haber problemas. Pero más aún, él tiene que tomar en cuenta que el material que se ha pedido se va a usar de forma correcta. No conviene pedir material obviamente en exceso, porque estoy encareciendo, estoy haciendo más cara la obra, y mucho menos en defecto, porque me va a faltar, no voy a poder concluir, ¿no? Un claro ejemplo de eso es justamente el vaciado de las plataformas de pavimento rígido, ¿no? Muchas veces cuando se hace el vaciado, en este caso del hormigón, tiende a faltar hormigón porque no se ha hecho un buen cubicaje, y lo que hacen es lavar piedritas, ¿no? Piedras bien lavadas, y las colocando para tratar de desplazar un poco más el volumen del hormigón. Eso hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Si hablamos de administración de equipos, él tiene que ver las fichas técnicas de los equipos, tiene que ver qué tipo de mantenimiento se va a hacer, cuándo se ha hecho el mantenimiento, qué tipo de cambio de aceite se va a hacer, si necesita aceite, etcétera, ¿no? Gonzalo, te escucho, papá. Aló, sí, Inge, pero un aspecto, ¿no? Para mí, más digamos, son los materiales, porque supongamos que tenemos un trabajo X que hacer, por decir que tenemos que hacer un vaciado. ¿Ya? Si no tenemos, por X razón nos fallan los materiales y el personal está parado, entonces el gasto, ¿no? Sí. Ahora, si analizamos a la inversa, si no tenemos personal, creo que es
incluso así personal, y los materiales van a estar ahí, no voy a estar perdiendo dinero por día que no haya material, ¿no? O sea, Exacto. personal, no sé si me estoy dejando entender. Está muy bien, Gonzalo, y se te entiende. Entonces, por ese mismo hecho, repito esto, ¿no? Es importante, cuando hablamos de administrar, a ver, voy a aclarar un poquito. No estoy diciendo que un recurso sea más importante que otro, solo que estoy diciendo que algunos son un poco más complejos de administrarlos que otros. En este caso, cuando hablábamos de mano de obra, habíamos dicho que lo complicado de ahí es tratar de lidiar con el humor de las personas. Siempre hay problemas. Hablando de mano de obra, es muy complicado trabajar con gente porque la gente tiende a complicarse. En algunos casos tienen problemas familiares. Es muy difícil, pero no quita que sea menos importante los materiales, no quita que sean menos importantes los equipos o, en este caso, las subcontrataciones, ¿no? Todo eso uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, a la hora de administrar, estamos hablando de administrar el conjunto completo, todos los recursos, personal, material, mano de obra, equipo, etcétera, absolutamente todo, ¿no? Incluso las estructuras que habíamos comentado, ¿sí? Y la idea es hacer el uso correcto de estos recursos, ¿no? Vale las aclaraciones y vale los aportes que están haciendo y me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Listo? Y ya para ir concluyendo, nos falta en este caso, bueno, vamos a poner la parte de aquí como la siguiente parte, ¿no? De administrar. Si hablamos de la dirección de obra, ¿no? Tenemos que considerar lo siguiente. Hablamos de dirigir la obra en sí, es decir, tiene que dirigir la obra, aquí sería dirigir, tal vez no tanto administrar, ¿ya? Dirigir, ¿qué tiene que dirigir el residente? Las diferentes etapas de trabajo, tiene que solucionar los problemas el residente, ¿no es cierto? Para esto tiene que ver la mano técnica como tal, tiene que ver el aspecto administrativo, de dónde salen los recursos, tiene que velar por la seguridad del personal, ¿no? Y obviamente también tiene que tomar en cuenta que esa seguridad se va a realizar durante todo el desarrollo de la obra, todo el periodo de desarrollo de la obra, ¿no? De eso también habla la dirección del residente de obra. Mire, si ustedes han podido observar hasta el momento, ¿sí? Son muchas las actividades, ¿no? A ver, aquí alguien me está escribiendo, perdón, Kevin dice, la resistencia que ofrece uno, estoy mandando por acá. Ah, ya es. El hormigón armado tiene, muy bien, excelente, sí, estás en lo correcto, Kevin, ¿no? Tiene fierros y demás, cemento, arena, grava, Inge, sí, ok. Está muy bien, bien, Kevin, estoy tomando en cuenta tu respuesta. Pero ya les decía yo lo siguiente en este tema al respecto, ¿no? Estamos viendo algunas características o algunos aspectos que tiene que desarrollar el residente de obra, ¿no? Y ustedes han contemplado lo que es residente, tal vez es en menos medida casi lo mismo que hace en todo caso el gerente de planificación y de administración, pero el residente lo va a hacer día a día con los pocos recursos que le van a dar. El gerente tiene que ver el total de la actividad, ¿no? Por eso les pido una vez más, por favor, que revisen la parte de gerencia. Hay 2 videos también que lo ves a la plataforma también y están ya en el blog, por si acaso, para que puedan ver las funciones de la gerencia de la planificación, para que los revisen. Y bueno, pues vamos a hacer un alto acá, ¿ya?